Buenos días a nombre de Sononda Internacional, el programa Cuchilla Vidita, Manuel Ordóñez y quien la saluda, Patricio Matute. Queremos saludar al ingeniero y catedrático Pedro Palacios Ullauri, ex alcalde de Cuenca. Un saludo para los oyentes de Sononda, mi querido ex alcalde. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un muy buen día para usted, mi querido Patricio, Manuelito, a Germán también que nos acompaña. Y claro, a todos nuestros queridos radioescuchas que se conectan. No sé si estamos como hoy día con streaming o solo dial, pero bueno. Sí, no estamos con streaming. Estamos con streaming también. Un abrazo a quienes tal vez se van conectando. Fraterno, muy afectuoso y muy cariñoso, sobre todo para nuestro sector rural, que es de ahí donde viene nuestra querida alimentación, nuestra necesaria alimentación, y donde lamentablemente a veces parece que la tenemos relegada y olvidada. Yéndonos ahora un poquito a la coyuntura nacional, ¿cómo ve usted la ganancia de Noboa? ¿Cómo ve usted una posible asamblea constituyente? ¿Cómo ve quiénes serán elegidos en la Asamblea Constituyente y cuáles serán los procedimientos del CNE para elegirlos? Y si la Asamblea normal, la Asamblea Nacional, será desvalorizada y tendremos que acudir nuevamente a ese círculo vicioso, muerte cruzada, elecciones. Bueno, es una coyuntura muy compleja, ¿no? Así mismo es. Usted sabe. Así mismo es, mi querido Patricio. Bueno, para comentarles a los ciudadanos, nosotros como Nueva Generación, nuestro movimiento es un movimiento provincial, Lista 100, Nueva Generación, tuvimos una reunión con militantes, adherentes, permanentes, adherentes en general, e hicimos una revisión lo más objetiva posible, porque creemos que esa es la responsabilidad, sobre todo de quienes estamos haciendo política partidista. Todos hacemos política. Quien me dice que no, con todo el cariño del mundo digo, no, usted también hace política en su comunidad, hace política con su familia, hace política en su barrio, hace política con sus hijos. Todos hacemos política. Lo que no hacemos es política partidista, es decir, militar en un partido o movimiento político y hacer ese tipo de acciones, que tampoco es que esté mal. O sea, yo creo que quienes estamos es justamente porque las reglas del juego nos invitan a que también sea de esa forma. Entonces, en estas reuniones nosotros hicimos un análisis muy objetivo de algunos puntos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el tema, el manejo económico, macro y microeconómico? ¿Cuál va a ser las relaciones internacionales que vamos a tener como país? ¿Cuál va a ser la postura ante, por ejemplo, los temas mineros dentro del país? Entonces, en ese continuo de análisis, en algunos aspectos veíamos que la candidata tenía algunos puntos a favor y veíamos que el candidato presidente tenía otros puntos a favor. Pero en la balanza tomamos la decisión en un momento dado, y lo hice yo públicamente a través de mis redes sociales, que se iba a dar un apoyo no condicionado, porque jamás hemos conversado con el gobierno, no tenemos ninguna cercanía, no tenemos ninguna relación con ninguno de ni del presidente, ni ministros, ni de la gente de la parte local. Amistad sí hay, no soy pana del alma, pero le conozco a Santiago, el gobernador, nos conocemos. Pero no hay un tema adicional. Entonces dijimos, vamos a dar un respaldo, un apoyo, pero de Nueva Generación a presidente Noboa, más no a pedir el voto para el presidente Noboa, que es un tema totalmente diferente. Y una de las cosas que más inclinó la balanza, tengo que ser muy claro y muy franco, como siempre lo he sido, son el manejo económico y las relaciones internacionales. El manejo económico, la situación económica del país es bastante compleja. Un déficit del presupuesto bastante alto, y este año probablemente puede llegar a ser más alto porque ya no hay la remisión de multas e intereses que hubo el año pasado. Entonces puede ser que pueda subir probablemente unos 6 o 7 puntos del PIB, es decir, 6.000, 7.000 o hasta 8.000 millones de dólares. Entonces ahí habrá que ver cómo funciona o cómo maneja el gobierno. Encima me parece que son 7.000 millones de amortización de deuda que se vence en este año, en el segundo semestre. Entonces ahí tiene que tener un poder de negociación con los multilaterales para que pueda conseguir esos créditos, así sea para poder pagar los mismos. Claro. Y otro de los temas que nos llamó profundamente la atención es esas relaciones internacionales de la candidata al aceptar, por ejemplo, el gobierno del señor Nicolás Maduro como democrático. Creo que el 90 y pico % de los ecuatorianos estamos conscientes que eso no es una democracia. Es como pretender decir que Cuba es una democracia, como pretender decir que Nicaragua es una democracia, y realmente no es una democracia. Y a las pruebas, pues, obviamente todos nos remitimos. Entonces yo creo que esos son temas muy complejos, muy delicados, pero que tiene que tener una postura clara, y definitivamente para nosotros fueron esos puntos de inflexión en ese momento. Ahora bien, usted me hacía una consulta adicional
porque hay un ofrecimiento de campaña que es llamar a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. Bueno, recordarles o comentarles a nuestros queridos vecinos que nos están escuchando, para ir a una asamblea constituyente tendremos que ir 3 veces a las urnas. Así es. La primera es para aceptar que efectivamente queremos que exista una asamblea constituyente, número 1. Una vez que queremos que sí exista la asamblea, viene luego el tema de elegir a los constituyentes, a quienes van a estar representándonos, y en cantidad, porque no necesariamente van a tener que ser los 130 o 150 que son los asambleístas actuales, sino probablemente puede que sean... O como la que hubo en Montecristi, ¿no? Exactamente, entonces habrá que ver cuál va a ser la definición de los escaños. Van a ser cuántos provinciales y va a haber nacionales, cómo va a funcionar eso. Una vez que se defina eso, tendremos que ir a elegir quienes queremos que participen en la Asamblea Constituyente. Una vez que elegimos, se instala la Asamblea Constituyente, hacen su trabajo de redacción, modificación, eliminación, ampliación de los diferentes cuerpos, el cuerpo normativo, los 444 artículos, si no estoy mal, y presentarán en un referéndum a la ciudadanía. Así es. Estamos o no estamos de acuerdo de la nueva redacción. Entonces, si se fijan, son 3 espacios que, o sea, democráticos, que están muy bien, pero que no son de la noche a la mañana, que va a tomar su tiempo, y que si se espera que esto se llegue a dar, va a realmente, al menos en mi criterio, hasta el próximo año. Un año y medio puede ser, ¿no? Nosotros como Nueva Generación estamos trabajando en estos días y probablemente hagamos un pequeño foro invitando a diferentes abogados, juristas constitucionales, para que desde diferentes puntos de vista puedan comentarle a la ciudadanía. Obviamente tenemos un espacio donde la ciudadanía nos pueda acompañar, pero más allá de eso vamos a aprovechar de la tecnología para, a través de las redes, que exista esa generar difusión, opinión pública también. y que efectivamente cada ciudadano vaya escuchando, porque no se trata de que porque el uno dice que es así, y el otro que es asado, no, que vaya escuchando diferentes criterios y posturas y tomando su mejor decisión. Insisto, creo que es la responsabilidad de quienes hacemos política pública partidista mostrar a la ciudadanía estas alternativas. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a algunos constitucionalistas, que dicen que tal vez no es necesario una asamblea constituyente. Sí, ellos están hablando de unas reformas y, por ejemplo, en la parte de la elección de constituyentes lo están hablando de una manera mixta, que se elija de parte de colegios de abogados, de ingenieros, y que algunos representantes a nivel nacional sean elegidos por voto para que cueste menos al país. Además, pero hay otros, y lo que usted dice es muy cierto, pero hay otros que dicen probablemente ni siquiera lleguemos a eso. Dicen, hay reformas que se pueden hacer a través de la asamblea actual, la asamblea normal, la asamblea que está a este momento en funciones, y que ya en pocos días más será cambiada por los nuevos asambleístas, que esperemos esta vez trabajen por el país y no sea una vez más la institución peor valorada. Bueno, yo creo que con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las peores valoradas en la historia. Entonces, que hagan bien su trabajo, y ahí se pueden hacer muchas reformas, porque incluso la Corte Constitucional, perdóneme, Manuelito, solo termino con esto, ya ha dado paso incluso para que algunas de ellas puedan ser a través de la reforma como tal. Y por último, sí, un referéndum en temas ya de estructura del Estado, donde sí se pueda plantear a través de la aprobación de la Corte Constitucional 3, 4, 5, 6 preguntas que reformen al Estado, como por ejemplo los poderes, que ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no sea un poder, o el Consejo Nacional Electoral. Eso le quería preguntar, ingeniero, si son necesarias esas reformas para mejor desarrollo de las actividades de nuestro país. ¿Son urgentes, son necesarias? Quienes hemos tenido, yo no me sé de memoria, sí le he dado una lectura, pero no me sé de memoria la verdad. Quienes hemos podido leer la Constitución, sí hay un marco que es, como lo suelen decir, hiperpresidencialista, es decir, que le faculta mucho al presidente de la República para tomar algunas decisiones y para hacer algunas cosas que no necesariamente puede ser que sean favorables. No todas las decisiones siempre son favorables. Otro de los temas fundamentales es de estructura. Personalmente, eso es una opinión muy, muy personal. Yo creo que debe desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero eso se puede hacer a través de una reforma nomás. Eso tiene que hacerse en un referéndum, pero no necesariamente con una constituyente. Con una constituyente. Eso la Corte Constitucional, de hecho, ya dio un dictamen que dijo, claro, se puede hacer, y se llama a elecciones de preguntas, como lo hemos hecho en más de una ocasión, donde hay una serie de consulta, una consulta popular. Y en esa consulta popular el pueblo sí se pone de manifiesto y aprueba estos cambios, que son justamente una reforma, una enmienda, pero a través de un referéndum. Hablemos
cambios coyunturales contra cambios estructurales. Y ahí le voy a hacer una pregunta que lo he estado indagando con varias gentes, abogados, políticos y todo. Hay dos visiones en este momento en el Ecuador. Quitar el hiperpresidencialismo y el Consejo de Participación Ciudadana y defender la naturaleza sujeto de derechos, ¿no? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué sopesa en este momento en la ciudadanía? Tal vez a nivel mundial Ecuador fue conocido por ese logro en cuanto a derecho internacional, derecho positivo. Tal vez no se practicó ese sujeto de derechos, quedó en letra muerta, no. Pero el hiperpresidencialismo sí fue un poco nefasto. Usted lo ha dicho, yo más bien suscribo lo que acaba de indicar, más que una pregunta, una afirmación de su parte, y estoy de acuerdo con usted. El haberle colocado derechos a la naturaleza para mí es fundamental, pero no fue suficiente, porque si no, no hubiésemos tenido que ir a la consulta popular que la impulsé para defender el tema minero. El tema minero, Quimsancoche, claro. Metálica a gran escala, que a Dios gracias le impulsamos, a Dios gracias se hizo de una manera no politiquera, no demagógica, porque usted sabe que un activismo sin resultados no es nada. Tiene que haber resultados con el activismo. Yo digo que no haya. Tiene que haber todo el activismo del mundo, pero tiene que haber resultados, porque si no hay resultados no hemos hecho nada. Y tuvimos la fortuna de que, bueno, se aprueba en Consejo todo lo que habíamos planteado, se hicieron unas modificaciones, vamos a la Corte Constitucional, nos da favorable el dictamen, cosa que en las ocasiones anteriores no lo hicieron porque algo estuvo mal redactado, elaborado, lo que fuese. Y luego también esas buenas coincidencias nos permitió que con una simple inversión de 165 mil dólares, esa fue la inversión de los cuencanos para ir a la consulta popular y que el 80% y más diga sí a la vida, sí al agua. Entonces, imagínense lo que significa que si es que la Constitución hubiera sido tal vez un poquito, o en su defecto un reglamento a algunos de los puntos o de los artículos de la Constitución, hubiera sido mucho más claro y decidor, seguramente no es necesario este tipo de... Hay las consultas previas, por ejemplo, sí. Pero no siempre se dan las consultas previas o de qué forma se hace una consulta previa, y esos son temas que realmente son relevantes. Entonces yo sí creo y aplaudo definitivamente que eso se dé, pero que no sea demagógico. Claro. Que sea realmente de un convencimiento absoluto de que queremos cuidar nuestro medio ambiente. Y perdón, que vamos en estas conversaciones, yo voy a ir colocando algunas cosas que puntualizando, que son relevantes. Nosotros aprobamos en el año 2022 el PDOT y el PUCS, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. En octubre fue, ¿no? En octubre, luego de 55 sesiones. Creo que fue el tema más debatido, construido. Hubo 48 personas que estuvieron ocupando la silla vacía, representando a colectivos, a gremios, a sectores en general. Y ahí, con claridad absoluta, se decidió que el 75% del territorio de Cuenca es de protección. Libre de minería, ¿no? Libre de minería, incluso el tema de la consulta popular. Pero aquí decimos, esto es de protección y conservación. 75%. 23% producción, la agroproducción. Y apenas el restante, 22%, perdón, 75, 22, 97. Y el 3%, solo el 3% del territorio está para el tema habitacional, industrial, comercial, etcétera, para la... Polígonos de tiro y todo eso. Todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestras actividades, pero cuidando la agroproducción para que realmente tenga ese espacio de poder mantenerse. Ahora con esta belleza que es el internet y las redes sociales y todo, y todos tenemos ¿cómo se llama? En algún lado el Wi-Fi. Les invito a quienes nos estén escuchando, por ejemplo, en Italia, en España, en Inglaterra, que es complicado por su clima, Francia, entren y vean cómo es el manejo agrícola. Y estamos hablando... Subvencionado pues, ¿no? Y subsidiado. En algunos casos sí, pero más allá el manejo del territorio, a eso quería llegar. Usted va a ver todavía unas extensiones gigantescas con más de 2000 años de vida, de producción, digamos, ¿no? Pero más de 2000 años donde por eso se le dice el viejo continente. Y nosotros con 500 y pico de años vemos unas parcelaciones que no tienen sentido, que no generan la productividad necesaria y que no nos dan la posibilidad de tener esa autonomía de alimentos o alimentaria de cara a futuro. Entonces sí es importante, por eso es que haberle dejado ese aproximadamente 22% de todo el territorio del Cantón Cuenca para la producción era fundamental.
Y esa conservación, insisto, que es no para nosotros, es para nuestros hijos, nuestros nietos. Ya cuando no estemos, ya vendrán los siguientes y van a ver que hubo un grupo de ciudadanos y más de 80% de cuencanos que dijeron cuidémosle a la vida de los cuencanos. Entonces, para nosotros es fundamental esa planificación y esa correcta planificación, que incluso en estos días seguramente ustedes han escuchado, en Consejo Cantonal están tratando la reforma precisamente a esa ordenanza. La ley sí dice, cada administración tiene que actualizar el PDOT. Eso está por ley. Eso es por ley. Eso es por ley. Pero no dice el PUCS. El PUCS incluso es 12 años. Y si fue en el 2022, estamos hablando en el 34. Salvo que el Consejo de Planificación, antes conocido como SEMPLADES, le diga, se cometió tal vez estos errores. Este error, claro. Que puede pasar, tiene que modificarse. Y eso no ha sucedido. Ya vamos a entrar en ese tema muy importante. Es un tema complejo, la verdad. Claro. No sé si usted está hablando del viejo continente. Hoy hubo un gran apagón en lo que es Europa y no sé si se enteró por las redes sociales. Están diciendo que es un sabotaje unos y otros están diciendo que se está moviendo las fuerzas políticas. Entonces estamos interconectados, eso es indudable. Estamos interconectados. Hay ecuatorianos que viven en España, viven en Alemania y todo. Lo que iba yo a preguntarle ahora en la coyuntura actual. ¿Cómo usted ha visto el desarrollo de la alcaldía de Cuenca de Cristian Zamora después de que usted ha dejado la anterior alcaldía? ¿Y cuáles serían las proyecciones con esta visión de la alcaldía de esa ciudad de futuro que estaban planificando? A ver, nosotros fuimos muy responsables al momento de la transición. Recordar que la ciudadanía decidió 1 de cada 10 del padrón electoral. Una persona de cada 10 del padrón electoral decidió por la opción que hoy en día está al frente de la administración municipal, algo que no había pasado en muchísimas elecciones, yo no sé, 20, 30 años atrás, es decir, con una cantidad de votos bastante baja. Pero siendo responsables, nosotros dejamos un proceso de transición, la documentación necesaria, incluso otro de los temas, por ejemplo, el tranvía, toda la documentación necesaria, todo lo que sea necesario para que la actual administración parta de una base, nada más que eso, porque cada uno es libre en su periodo de hacer lo que crea conveniente en favor de la ciudadanía. Nosotros no nos creemos, perdónenme la expresión, la mamá de Tarzán ni muchísimo menos, pero sí dejando las cosas muy claras e incluso todos los recursos económicos que fueron 150 millones de dólares listos, aprobados con avales soberanos, solamente para desembolsos una vez que los proyectos sean presentados. Así de sencillo, 150 millones de dólares. Cuando nosotros asumimos, apenas teníamos 6. Esa es la diferencia. A mí me dejaron 6 millones y yo dejé 150 millones. Paradójicamente, a mí, no sé si está alguna cámara funcionando, no creo. Ahí puede mostrar, señor alcalde. Las dos cámaras están ya, esta de aquí, perdón. Muéstrele nomás, muéstrele, acérquele. ¿Y cuánto fue? Aquí está. No sé si le pueden ver. Sí, este azul de aquí es la cantidad de deuda que me dejaron, deuda vencida. 110 millones de dólares de deuda vencida. Y este chiquito de acá son los 6 millones de dólares que me dejaron en créditos para hacer obras. Así recibí en el 2019 y así le dejé a Cristian. Con apenas 4 millones de dólares en deuda vencida y recientemente vencida, es decir, abril, mayo, pocas semanas. Y 150 millones de dólares listos para que pueda acceder al momento que se presenten los proyectos como tal. Yo decía que hicimos una transición como creemos que se tiene que hacer con la responsabilidad del caso y el lapso de tiempo necesario para que pueda implementar las cosas que la administración quiere implementar. Incluso le dimos gobernabilidad porque nosotros implementamos que todas las sesiones de Consejo Cantonal sean también pasadas en vivo. Virtualmente. Virtuales. En una página, un link. Del municipio. Todos pueden entrar a la página del municipio de Cuenca cada vez que hay una sesión de consejo, al menos en nuestra época es así. Entiendo que ahora se sigue manteniendo. Claro que son medio aburridas, hay que decir la verdad. Yo tengo que decirlo, son medio aburridas. Pero quien quiera enterarse, ahí está. Media hora, 1 hora, 2, 5, ahí está. Y puede ver la actuación del alcalde y de los concejales. Son cátedras legislativas, digamos. Y de quien ocupe la silla vacía, una exposición del secretario, de todos los que intervienen ahí. Entonces, nosotros, y ustedes pueden revisar allá, la primera sesión donde se elige a la vicealcaldía, si se fijan, tanto la señora Peñalosa, más bien Rocío Juca, y la señora Mónica Pesantes, me parece que fueron nominadas
no alcanzaron los votos. Ya. El señor Zamora le llamó directamente a quien en su momento ganaron por Nueva Generación, Gabriela Brito, Diana González, José Fajardo, a pedir que le apoyen a Marisol Peñalosa para la vicealcaldía. ¿Qué dijimos? Si es que eso ha pedido, con mucho gusto. Sí nos hace extraño que no le haya dado a Rocío Fuca, porque era de su partido. Coidearia, ¿no? Coidearia, ganaron juntos, también de la ruralidad y por supuesto, obviamente, mujer. Sí nos llamó la atención, pero si es que está pidiendo que sea la señora Peñalosa, pues hay que dar una mano, hay que dar esos votos de confianza y ustedes lo pueden ver. Se nomina a la señora Pesantes, no tiene los votos. En la señora Juca, no tiene los votos. A la señora Peñalosa, con los votos de Nueva Generación, llega la mayoría y ella es la vicealcaldesa. Entonces, quiero dejar claro esto, porque hay que decir, ¿por qué le dices? Porque esa es nuestra razón de ser. No ser oposición por ser oposición o hablar cosas que no son. Dar los espacios de gobernabilidad. Desafortunadamente, usted, Cristian, lo que ha hecho con esa gobernabilidad ha sido mentirle a los cuencanos todo este tiempo. Ha sido despilfarrar los recursos económicos, ha sido agredir a las mujeres que opinan diferente, porque a los hombres que opinan diferente usted está bastante calladito. Pero cuando son las mujeres, ahí sí se envalentona y les dice de todo, de todo. Entonces usted sí tiene un problema de ser un misógino. Y yo le he dicho, y también tiene un problema de ser un mitómano. Ya creo que es mitómano, pero yo creo que eso es una enfermedad que tiene que hacerse ver. Porque miente cada vez que sale un medio de comunicación. Es impresionante cómo miente. Cada vez que da sus informes los días domingo, que le digo, yo no le veo, pero me tocó un día verle, porque pensé que iba a hablar del tranvía, luego que yo hice la denuncia y el reclamo justo y necesario, y no dijo nada, se quedó calladito, no mencionó nada, pero se mandó creo que una hora de puras mentiras. Y para su mala suerte, Cristian, yo estuve sentado donde usted está sentado ahora. Entonces yo sí sé cómo funcionan las cosas. A mí no me puede venir a comer cuento. Entonces, ese es el problema de esta administración. Una administración que miente, una administración que trata de forma inadecuada, en especial a las mujeres, y cuando no se está de acuerdo con su forma de actuar, una administración prepotente, que lo hemos visto cada vez que está frente a las cámaras a despotricar con el gobierno nacional, con el gobernador, con tal ministro, con una concejal, con un líder barrial, con quien no se da bastos para realmente agredir a las personas. Y una forma, por decirlo menos, alegre del uso de los recursos públicos. Y cojo sus palabras, usted lo dijo y ahí está grabadito, espero que no borren. Usted dijo, siento a los recursos públicos como míos. Así los dijo. ¿O estoy mintiendo, Cristian? Usted así lo dijo. Yo le digo, no, ni los sientan, ni los vean, ni los perciban. No son suyos. Son sagrados, son públicos y hay que tratarlos y usarlos de la manera correcta y adecuada. Y para muestra un botón, hace un rato yo le decía a usted, mi querido Patricio, Manuelito, que nosotros los cuencanos invertimos, solo para que ustedes vean, los que me están escuchando, por favor, y los que lo están viendo en streaming. Nosotros invertimos $165,000 más menos para defender el agua. Y usted gastó 180 y pico de miles, 182 creo que fue, para comprarse un carrito blindado. Un carrito, un carrazo, un atajo de altísima gama blindada, para trasladarle a usted como si realmente usted tuviera pues algo que temer. El que nada debe, nada teme. Oiga, yo dejé el carro aquí a la vueltita en el parqueadero del mercado 10 de agosto, me vine caminando, solito. Y así paso, cojo el tranvía, me voy al banco, voy a comprar el pan, la leche, me voy al mercado, hago mi vida normal y tranquila, sin guardaespaldas y sin nada. Usted a cuenta de que con plata de los cuencanos se gastó 182,000. Si hay la diferencia entre quienes sabemos invertir la plata, que es de los cuencanos, y de quien malgasta el dinero. Entonces usted me hacía una pregunta, yo tengo que poner un contexto. Porque si no pongo un contexto puede sonar incluso a un resentimiento, un revanchismo, a que me quede picado porque fueron 2.500 votos de diferencia, cualquier cosa de esas. Pero no, si tengo que poner el contexto, datos y cifras para dejar de lado la subjetividad, que posiblemente sí la tenga, pero tengo que aterrizarle con datos y decirle a los cuencanos que lo que está viviendo Cuenca es algo que no se ha visto en muchísimas décadas. Un despilfarro de los recursos,
una falta de defensión, una indefensión en los temas trascendentales como del tranvía. 25.8 millones de dólares que todos los que me están oyendo, los que estamos en esta mesa, vamos a tener que pagar por una indefensión, por una mala actuación, por no haber dado la información correcta en un proceso. Eso no es correcto, eso no es justo. Una denuncia, aquí está, del presidente del Colegio Civiles del Ecuador. Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, un ingeniero, ¿qué dice aquí? Fabricio Villavicencio. Un oficio a usted, Cristian, a usted le mandó con fecha 26 de febrero del 25, es decir, oiga, los subcentros de salud en la ruralidad que está construyendo fueron designados al mismo grupo, al mismo consorcio inversor, al mismo consorcio constructor, al mismo, más de 20 millones de dólares a los mismos, se ganaron la lotería y el señor de este ingeniero Villavicencio dice, oiga, está equivocado. Hubo reforma en la ley, eso está mal, pero a usted le vale 2 atados. Entonces, esas son las cosas que los cuencanos deben saber o coger. Y aquí está otro. Se manda 600.000, el 21 de febrero del 2025, servicio de pautaje con medios tradicionales y digitales para la difusión, para publicitarse a usted, como ahora el día viernes en Checa, con su foto incluso. Amor por Cuenca y su foto, Cristian Zamora, alcalde, en una celebración de una junta parroquial en Checa. O sea, así se gasta su plata, $600.000. Y 15 días después sacó otro de $233.000 para publicitarse. Así se manejan los recursos de los cuencanos. Estamos conversando con el ex alcalde de Cuenca, ingeniero Pedro Palacios. Queríamos ir a estos puntos, como decíamos, álgidos. El uno es los laudos arbitrales del tranvía de Cuenca y el otro es el debate de la segunda reforma de la ordenanza PDOT y PUCS, que en este momento se está ventilando en la ciudad de Cuenca, en el Consejo Cantonal, y que posiblemente mañana sea aprobado. Y que ahí hay varios puntos como 46M, 46N, también la inconstitucionalidad porque es extemporáneo, pasó ya el 31 de marzo fue la última fecha, y hay otros temas como los polígonos industriales, asimismo que se destinen lugares que no sean agrícolas en el sector rural, la partición y fraccionamiento, muchas cosas que nos va a aclarar aquí nuestro exalcalde Pedro Palacios. Gracias, voy a procurar hacerlo lo más rápido posible. Me mando una cuñita, me perdonan por favor si revisan. Manuelito es el dueño. Manuelito, si revisan mi página de Facebook, Pedro Palacios Ullauri. La semana pasada hice un análisis justamente de esto con la documentación y esa también en la cuenta de TikTok, también está Pedro Palacios me parece. Solo uno más. Sí, me parece en TikTok y en Facebook Pedro Palacios Ullauri, donde puede ser tal vez que haya un poquito más de detalle. A ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes, por favor. Esta reforma, como yo comentaba, es del PDOT, más que reforma es una actualización porque así dice la ley. Y eso están obligados. Incluso dice que tiene que ser en un periodo dado. Se terminó en diciembre del año anterior, en 2024, pero como algunos municipios no lo avanzaban, prorrogaron. Bueno, vamos 3 mesitos más hasta el 31 de marzo de este año. Y pese a eso, se siguen quedando de año, y qué pena decirlo, uno que se queda de año es de este Consejo Cantonal o es de esta administración, que ya estamos prácticamente en mayo, faltan un par de días más. Y esto no se termina de aprobar. Número 1. Número 2. Cuando nosotros dejamos aprobando el PDOT y el PUCS en el año 2022, quedaron una serie de transitorias, una cantidad importante de transitorias que tenían que ser inmediatamente puestas. De hecho, nosotros la mayoría de esas ya la dejamos avanzando. Unas estaban listas para consejo, otras a un 80, 50, 70. Y había unas pocas que tenían que empezar. Esa es la realidad. Pero la verdad que se dedicaron a la pachanga, chupe y conciertos y no se dedicaron a trabajar. Y hay muchas de ellas que no han sido tomadas en cuenta. Entonces yo entiendo que por ahí es donde quieren medio rápidamente generar unas aprobaciones para cumplir la ley sin conocer, ojo lo que estoy diciendo, sin conocer posiblemente la norma superior. Rápidamente, el artículo 46 MN. El literal M y N. El 46 decía, sustituyas el contenido del artículo 115 de la ordenanza original, y básicamente es sobre los bienes monstrencos o la prescripción adquisitiva de dominio. Hace relación a esos dos principalmente.
Entonces dice, bueno, si usted quiere hacer una prescripción adquisitiva de dominio, es decir, usted tiene la posesión de 15 años de manera pacífica de un pedazo de terreno, incluso tiene ahí pues su vivienda, así dice, porque así tiene que ser, tiene que usted vivir, esa es la posesión, con 2 testigos puede demandarle ante un juez. Y si el juez le da a favor, el municipio tiene que inscribir esa partición o esa prescripción. Entonces, lo que se les ocurre a estos jovenazos es decir, bueno, hasta ahí está bien, pero para inscribirte tienes que pagarse una multa. Una multa que iba porque 4.000, 20.000. Desde, perdóneme, en el caso del M, desde los 35 salarios básicos unificados, 35 por $470, ahí tienen ustedes ya la pequeña multita. Y eso era, por ejemplo, si es que era en suelo rural de protección, si es que era en suelo rural de producción, 25 salarios, si es que era en expansión urbana, 20 salarios, y así iba bajando más o menos. Eso es un absurdo enorme, y esa fue una de las molestias principales del sector rural que demandó justamente la modificación. Entiendo que esto ya fue derogado o fue quitado en la aprobación del MIN, pero imagínense ese absurdo enorme, una ordenanza completa y absolutamente recaudatoria. No reformatoria, sino recaudatoria. Recaudatoria. Y yo aquí quiero recordarles, porque he recibido algunos mensajes que nos decían, o me decían, pero si usted en la ordenanza de control quería hacer lo mismo. Yo decía, ratito. Son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es el PDOT y el PUC y otra cosa es la ordenanza de control. Y yo le decía a la persona que me escribió, ¿usted está de acuerdo de que se construyan sobre quebradas taponadas? Porque ya vimos recientemente en Choyabamba una quebrada que fue taponada hace unos 10, 12 años, le taponaron, le hicieron muy bonito, dividieron, vendieron, y ahora las casas que están cuarteándose todas, son como 16 casas. Y eso es por eso. ¿Usted está de acuerdo en que se permita construir en un lugar de remoción de masas, donde va a construir su patrimonio de toda la vida y luego de 4, 5, 8, 10 años eso se va a ir a la basura? ¿Usted está de acuerdo de construir en el margen del río? Es decir, el río y a 3 metros ya estás construyendo. Sí. No, pues, eso no es lo correcto, o construir sin permiso. Entonces, no hay que confundir lo uno con lo otro. Aquí no le dice de permisos de construcción ni nada, aquí le decía claramente multa para registrarle, es decir, mano al bolsillo especialmente de la gente de la ruralidad. Y aquí también quiero recordarles que cuando aprobamos el PDOT y el PUC, quedaron muchos lotes que eran inferiores al lote mínimo que se aprobaba. Y quedó con claridad absoluta en una de las transitorias que se puede regularizar. Más bien, si no lo ha hecho, hágalo. Porque si usted ya tiene ese lote de terreno, digamos que el lote mínimo era 500 metros y usted tiene 300 en la ruralidad, y no le podía regularizar, quedó establecido que lo podía regularizar. Si no lo ha hecho, hágalo, la ley le faculta. Y decía, los predios hasta esta fecha que con anticipación habían quedado remanentes y lo que sea, lo puede hacer. Eso como una cuñita comercial para que lo haga, por si acaso no lo tenga claro. Pero eso no es todo. Ya van a tratar el artículo 49, y esto sí es grave. Esto es extremadamente grave. En el artículo 49, este es el borrador de ordenanza, hay 3 numerales indeterminados, el 7, 8 y 9. El número 7 habla sobre el fraccionamiento en suelo rural de expansión urbana. Y hay en el literal D, este es el innumerado 7, fraccionamiento en suelo rural de expansión urbana, hay algunos literales. El último, el D, voy a dar lectura rápidamente. De manera obligatoria se entregará al gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Cuenca la cesión obligatoria, repito, cesión obligatoria de suelo en los procesos de fraccionamiento, para lo cual en este tipo de suelo siempre se exigirá la entrega del 35% del área útil. Esto es un asalto a mano armada, es una confiscación. Lo mismo sucede en el artículo 8, en el que es fraccionamiento de suelo rural de producción. Lo mismo, se deberá entregar obligatoriamente el 35% de las áreas útiles del terreno, a fraccionar útiles. O sea, para colmo, si tiene una parte medio plana y la otra una pendiente, no le entrega la pendiente, le entrega de lo plano. Si usted tiene 1000 metros y quiere dividir en 2 de 500 porque la ley le permite, no puede, porque esos 1000 primero tiene que entregar el 35, es decir, 350 al municipio. Pero esto está en contraley. Es el 15% de acuerdo a otras leyes. El COTAD dice del 15, el COTAD dice del 15 al 35%. No da parámetros si es que es 15, 20. ¿Cuándo se usa el 15, cuándo el 20? Nosotros usamos el 15,
que es el mínimo. El COTAD es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, superior a la ordenanza. Claro. Superior a la ordenanza. Para aclarar, ingeniero, ¿para qué utiliza el municipio esa cantidad de terreno? Solo regáleme 30 segundos, termino con esto y le respondo, porque esto no quiero que mis vecinos que me están escuchando pierdan el hilo. Artículo 424 del COTAD, que acabo de mencionar. 424 del COTAD, en su segundo inciso, se entregará como mínimo el 15%. 15%. Como mínimo. Y en el tercer inciso dice que puede ser hasta el 35% con áreas verdes, etc. Pero al final del segundo inciso, y ojo lo que les estoy leyendo, por favor, esto es ley. Esto no me estoy inventando. Dice, se exceptúa, repito, se exceptúa de esta entrega las tierras rurales. Sí. Las tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación. Hereditaria es cuando ya falleció pues el papito, la mamita, y es herencia. Si no han fallecido y en vida puede dar en vida entregar, también. es donación. En vida el es término donación. es donación. Exactamente. Fallecieron, hereditario. Entonces, se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o incluso o venta. Aquí dice el 424, segundo inciso. Pero sí pone una salvedad. Siempre y cuando no se destinen para urbanización y lotización. Exacto. ¿Sí? Entonces, urbanización, urbanizar algunos lotes, lotización algunos lotes. Aquí es clarísimo lo que dice. Entonces, ¿cómo es que en un cuerpo normativo, una ordenanza, se está yendo en contra de la ley? Esto es inconstitucional, obviamente, aparte de inmoral y confiscatorio. O sea, el rato que llegasen a aprobar eso, que a ratos no dudaría porque se ve un nivel de ignorancia enorme, incluso en los procedimientos parlamentarios, pero enorme y gigantesco, cualquier ciudadano con justa razón va a coger y poner una demanda de inconstitucionalidad y se cae todo lo que han aprobado mis queridos amigos. Su pregunta, ¿qué se hace con eso? Esto está principalmente para la parte urbana, no para la parte rural, como lo acabo de exponer con el 424 segundo inciso del COTAD. En la parte urbana sí se tiene que entregar. ¿Y qué sucede con eso? Normalmente son áreas verdes, que luego el municipio, una parte de eso, lo puede hacer un parque. O puede entregarle al gobierno para que haga un UPC, una unidad de policía comunitaria. Un centro de salud igual, ¿no? Un subcentro de salud. O una escuela. Una casa pública. Comunitaria que les llamamos, un centro de integración comunitaria. Sin embargo, principalmente son para áreas verdes. Principalmente, y ojo, cuando digo área verde, no necesariamente es un parque, porque recuerden que un parque tiene construcción. Claro. Entonces, no siempre es un parque como tal. A veces se desea área verde con arbolitos y todo lo demás. Tal vez por ahí una caminera, unas banquitas, pero no una cancha, por ejemplo, porque ya no es área verde y le estaríamos quitando metros cuadrados por habitante, que de hecho nosotros pasamos de 10.8 a 11.5 metros cuadrados de área verde por habitante en nuestra administración. Para eso se destina, pero principalmente, y como dice el COTAD, en la parte urbana, no en lo rural. Y yo les he dado de lectura tanto del enumerado 7 y 8 del artículo 49, donde lo están poniendo como exigencia, incluso exigencia del 35%. O sea, al tope mayor, al límite mayor. Es un robo. Es también en la parte urbana rural, es decir, las parroquias tienen... Así es. Sí. A ver, mis queridos vecinazos, para comentarles, hay la parte urbana, que es las 15 parroquias urbanas que tiene Cuenca. Exacto. Las 21 parroquias rurales se dividen, el suelo rural se divide realmente en 3 tipos. Le vamos a poner un cuarto porque hay un término que se usa mucho. El suelo rural urbano, como por ejemplo el centro urbano parroquial de cada una de nuestras parroquias. Exactamente. Pero también hay otros sectores urbanos que han sido determinados, pero son rurales. ¿Qué significa un terreno rural? Un terreno rural urbano, no. Un terreno rural urbano, ¿qué significa? Que ya se le dio las condiciones de urbanización. Urbanidad, es la palabra correcta. Es decir, que tiene determinantes. Usted tiene un retiro frontal de tanto, un retiro posterior de tanto, laterales, puede construir hasta tantos pisos, puede haber tantas unidades habitacionales por hectárea. Existe ya la planificación de una vía, así no esté expedita o incluso aperturada, pero ya está de 6, 8, 9 metros. Eso es un terreno rural, pero urbano, es decir, que está urbanizado, que se dio las condiciones de ser urbanizado, pero sigue siendo rural. En el área rural, pero en el área rural, claro. Hay otro que se llama suelo rural de expansión urbana, es decir, hacia allá, periurbano, hacia allá yo quiero crecer porque tiene las condiciones de crecimiento,
para urbanizarse, es decir, para vivienda, para comercio, para industria, etcétera. Hacia allá me voy y se determinan unas áreas para hacia futuro determinar las condiciones, como digo, los retiros, los pisos y todo lo demás. Eso le dicen expansión urbana. Una tercera categoría, suelo rural de producción. Y una última, suelo rural de conservación y protección. Así se divide el suelo rural. Ahí le quería yo hacer una pregunta que es muy interesante porque nadie casi ha tocado, y es la siguiente. ¿Qué pasa con el régimen de comunas, comunidades y pueblos indígenas que no está constando en esta reforma a la ordenanza PDOT-PUX de aquí de Cuenca, sabiendo que existen 7 comunas en Cuenca que no están tomadas en cuenta? El día de ayer nos decían que había 2 en Sinincay, una en Baños, otra en Molleturo, y por ahí no me acuerdo porque son difíciles. Ellos tienen un régimen especial, incluso para determinar quién va y quién infiere en las comunas. ¿Qué pasa con eso? Es un misterio. Es otro de los abusos de esta ordenanza, porque yo les hablaba del enumerado 7, ¿recuerdan? El enumerado 8 justamente toca parte de lo que usted dice, porque dice fraccionamiento del suelo rural de producción, pero en el literal B hace relación a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Y justamente ahí habla de entre los requisitos que yo leí hace un momento, porque dice dentro de los requisitos establecidos previo a la presente anteproyecto, etcétera, etcétera, y que la Autoridad Agraria Nacional, en función del anteproyecto planteado del OK, en función de lo establecido, se deberá entregar obligatoriamente el 35%. No, pues, no, o sea, se están yendo en contra de norma superior, norma expresa superior. Hay mucho territorio todavía que es de comunidades, de tierras ancestrales, que tiene un tratamiento especial y diferente, porque ahí no hay un propietario, es la comunidad la propietaria de todo eso. Nosotros, recuerdo habernos reunido el equipo, tengo que ser muy claro, no yo, el equipo, porque ellos son los que saben, los técnicos son los que conocen el revés y el derecho, con justamente estas comunidades, y se recogieron muchas de las inquietudes, dudas, y fueron planteadas en el PDOT-PUX del año 2022. Nosotros no tuvimos un reclamo cuando se aprobó el 22. Sí, discrepancias, por supuesto, puntos de vista diferentes de algunas personas, pero no hubo un proceso como el que está ahora, porque sencillamente no nos fuimos a tomar atribuciones que no nos competían. Aquí se están tomando atribuciones que no son parte de aquí, mi querido Patricio. Vamos a despedirnos con Manolito, si tiene alguna inquietud con nuestro querido exalcalde, o seguiremos nosotros investigando y vamos a comprometerle para una segunda parte, seguir ventilando esto, porque no nos ha hablado de los laudos todavía, ¿no? Son 5 semanas que usted, Cristian, no dice ni pío. Y yo le pedí de la manera más comedida, le hice una invitación comedida, que lo hagamos ante los medios de comunicación, con sus documentos y los documentos que tengo yo, y veamos qué ha pasado. Y perdón, yo sí quiero tocar, no voy a entrar a detalle, por favor, yo sé que estamos contra el tiempo y yo me comprometo en hacerlo con detalle cuando ustedes quieran. Pero yo sí quiero dejar claro, yo no firmé ningún contrato, ojo, ningún contrato del tranvía. Yo no soy responsable de ninguno de esos contratos, de las extensiones de plazos, de las declaratorias que hace CRC, de terminación y de luego las demandas. Yo no soy responsable de nada de eso. Yo soy responsable de haberlo sacado a funcionar, a quitarle lo técnico de lo jurídico y ponerlo al servicio de los cuencanos en septiembre del 2020, ya comercialmente, en mayo en pruebas preoperativas, en plena pandemia, para darle un respiro de movilidad a ustedes, a los cuencanos. También soy responsable de no haber firmado un contrato lesivo de $20 millones con contrapartida municipal para 25 meses de mantenimiento del tranvía. Así estaba listo un contrato de $20 millones, casi $1 millón por mes, un robo, un absurdo, una locura. No lo hice, y lo que hicimos fue contratar más bien a técnicos y nos ahorramos como 12 o 13 millones de dólares en todo ese proceso. De esas cosas yo sí soy responsable, pero aquí querer endilgar responsabilidad así folclóricamente en un X. Usted, Cristian, usted sí es un irresponsable en un X, es decir, ay, la víctima me toca ahora pagar la ineficiencia de anteriores administraciones. Usted le puso en indefensión a Cuenca y tendrá que responder, si no es ahora, en un año o en 2, pero de que responde. Manolito, en la parte final, y agradeciéndole de mi parte al señor exalcalde,
Solamente agradecerle y pues invitarle para que en otra oportunidad también podamos hablar sobre estos temas, hablar de lo que pasa a nivel de nuestro país. Sí, quedan muchas cosas todavía por aclararse. Y miren, esto de la ordenanza también nos va aclarando y de pronto estamos aportando también para que los concejales tengan un argumento y decir, oiga, esto no está bien, nos estamos yendo en contra de la ley. O sea, no es solamente reclamar, pues, Pero, no sé si esto les estamos dando también un argumento. Pero Manuelito, Unas Miren, aquí luces. está, revisen la ley. perdón que le interrumpa, pero la semana pasada 2 concejales votaron en contra porque esto está en contra de la ley. Bermúdez y González, Diana González, González. exacto. Y usted, Cristian, le increpa a Diana González que porque es mujer, porque pertenece a nuestro movimiento político, porque tiene miedo de algo. ¿Por qué no le dijo que motive su voto también al señor concejal Bermúdez? ¿Desde cuándo es discrecional la motivación? Por eso digo que incluso el procedimiento parlamentario o desconocen o les importa un pepino y hacen lo que les da la gana. Los votos son o nominales o motivados y es para todos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo así usted le va a increpar a Diana González de que por qué vota en contra cuando no fue aprobado que sea un voto motivado? Usted se pasa de sinvergüenza definitivamente.